milagros en medio de la tormenta. ¿Cuál es el tema? Solo como ejercicio, antes de predicar, quisiera preguntar, o que se pongan de pie o levanten la mano, aquellos que estén pasando por una tormenta. Porque si no, predico de otra cosa. ¿Hay tormentas? Entonces levante la mano y diga: sí, estoy pasando una tormenta. Texto bíblico, Hechos, libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 20. Libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 20. Oiga con atención lo que dice la Biblia, ¿sí? Dice así la palabra de Dios: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo, ¿quién? El ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. ¿Cómo dijo? Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, estamos ya en los tiempos finales de tu iglesia. Sabemos, mi Dios, que muy pronto vamos a ver hechos que nos confirmen más claramente tu propósito para la humanidad entera, para este planeta Tierra. Y mi Dios, es necesario confirmar a la iglesia en el poder de la fe verdadera, para que realmente podamos nosotros traer salvación a aquellos que ya no tienen esperanza. Mi Dios, el Evangelio siempre ha sido, siempre es y siempre será poderoso para salvar al pecador. Y nosotros, mi Dios, no nos vamos a dejar vencer por esas tempestades que se han levantado, sino, mi Señor, que con la confianza plenamente puesta en ti, nosotros, Dios del cielo, podamos seguirle ofreciendo al mundo entero el milagro glorioso de la salvación en Cristo Jesús, aun que nuestra vida se encuentre amenazada, porque es la única forma de darte a ti gloria, honra, exaltación y alabanza. En Cristo Jesús, amén y amén. Hermanos amados, a todos nos gustan los milagros, ¿verdad? Todos necesitamos un milagro. Pero así, anticipándome al desarrollo del mensaje, quiero decirles que para ver un milagro, oiga bien, para poder ver un milagro necesitamos ver primero una tormenta. ¿O cuándo es que se piden los milagros, hija? Cuando la tormenta está que azota, ¿verdad que sí? Amados hermanos, a mí me encanta el libro de los Hechos, porque ahí muestra la Biblia la abundancia de bendición
que por la fe en Cristo dada por el Espíritu Santo, nosotros podemos realmente tener acceso directo a primera mano de cualquier socorro que necesitemos en nuestra vida. Y hermanos amados, el libro de los Hechos ya al final, desde que del capítulo 20 en adelante, hermanos, nos relata una cadena tan grande de milagros que el apóstol Pablo recibió y vivió, que sería pecado ignorar estos hechos milagrosos, porque siento yo que la iglesia los comenta muy poco. Y amados, podemos comenzar desde que el apóstol Pablo venía de regreso a Jerusalén después de su tercer viaje misionero. Él había embarcado allá en Éfeso, pasó de lejos por Éfeso, pero ahí en Mileto él da un mensaje de despedida, y ahí dice el Hechos 20:22. Lo expresa Pablo de esta manera. Ahí empieza el anuncio de lo que Pablo estaba pronto a sufrir, a acontecerle. Hechos 20:22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Vaya, ¿quién se lo mandó a decir? El Espíritu Santo le dijo: te esperan prisiones y tribulaciones. ¿Quién se hubiera regresado así a Jerusalén? Amados hermanos, pero ahí vemos la confianza que Pablo deposita en el poder del Evangelio. Él sabía, tenía la certeza, porque Dios mismo se lo reveló, de que lo que le esperaba no era pequeño, era bastante grave. Y amados hermanos, en este sentido podemos hablar de que Pablo fue un hombre de verdad experimentado en quebrantos, en dolores, igual que Jesús sufrió. Por eso él con toda autoridad dice en sus epístolas: sed imitadores de mí como yo también lo soy de Cristo. Porque este hombre realmente nunca rehuyó los padecimientos que a todo verdadero cristiano le esperan. ¿Por causa de quién? Del nombre glorioso de nuestro amado Señor y Salvador. Así es que, amados hermanos, Pablo lo tenía bien claro. Ya más adelante, porque hay una abundancia de relatos milagrosos y no se los puedo leer todos. Más bien les aconsejo que lean en la Escritura los últimos 9 capítulos del libro de los Hechos, y se van a quedar asombrados de cómo Dios es poderoso para socorrer a los que en Él confiamos. Y ustedes van a decir: ¿y por qué yo no recibo tanto? Hermano, hay que vivir esta clase de vida para ver la abundancia que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? Hechos 21, 30 y 31, más adelante, ya comienza a ponerse la situación para Pablo un poquito más difícil. Oiga bien, Pablo llegó a Jerusalén. Después de su tercer viaje misionero, llegó a Jerusalén. Los judíos lo estaban esperando para matarlo. Lo dice la Escritura claramente. Y así lo dice el versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos, ¿qué cosa? Matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. ¿Cómo es posible que un solo hombre de Dios conmueva a la ciudad de Jerusalén, la misma ciudad donde nuestro maestro fue muerto en la cruz del Calvario? Y ahora Pablo estaba conmoviendo a la ciudad por el poder de la predicación del Evangelio, oficio al cual había sido llamado. Quisiera conmover así a San Vicente con ese poder del Evangelio. Hermanos, eso es lo que la Escritura nos enseña. Y la multitud, amados, nunca se detuvo para
declarar abiertamente el deseo de ver muerto a Pablo. ¿Por qué los judíos odiaban tanto a Pablo? ¿Por qué lo querían matar? Mire, me gusta lo que dice el versículo 36, más adelante. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. ¿Se acuerdan cómo gritaron con el Señor Jesús? Crucifíquenle. Y a este discípulo del Señor Jesús, ¿cómo le estaban diciendo? Que muera, que muera, que muera, que muera. No lo queremos vivo. Mire, yo digo que este Pablo es cierto que sufrió, pero disfrutó de las glorias de predicar el evangelio, como Dios quizás lo tiene preparado para algunos de nosotros. Porque ahí empieza a ver Pablo el milagro de la defensa de Dios. Fíjese que algo que me parece muy curioso en todos estos capítulos es que Pablo nunca le pide a Dios que lo salve. Él no le está diciendo, ay Dios mío, ayúdame, ay, qué miedo. No, los milagros venían a Pablo mientras él le servía con firmeza y con convicción al Señor. O sea, el socorro, Pablo nunca dice la Biblia que lo pidió, pero cuando lo necesitó, siempre el socorro divino estuvo sobre él. Mire, aquí los judíos querían matarlo, pero milagrosamente el Señor le mandó al tribuno de la compañía, al jefe de todos los soldados en Jerusalén, y le dice el tribuno a los del pueblo judío, no lo toquen, yo lo voy a llevar a la fortaleza para que él tenga oportunidad de defenderse. ¿Sería eso un milagro? Que no lo hayan matado, porque los milagros todos que recibió Pablo en este periodo es de sobrevivencia, supervivencia. Dios no permitió que Pablo perdiera la vida, porque Dios ya le había anunciado a Pablo que había un propósito para él: ir a predicar el evangelio ante el emperador romano. Oiga bien, esto también es importante que la iglesia lo conozca, porque el apóstol Pablo nunca estuvo bajo las órdenes de una autoridad de bajo nivel. Estuvo bajo la autoridad de un tribuno, de un gobernador y también del propio emperador. O sea que Pablo se relacionó con la realeza de aquel tiempo, con las grandes y altas autoridades de aquel tiempo. Y amado, y Dios tenía eso como propósito. Para Dios es importante que tengamos el coraje, el valor de anunciar el evangelio ante los que son poderosos en la tierra. Porque a veces, amados, es fácil predicarle el evangelio a una persona que está en clara impotencia ante su problema. Y no digo que no hay que hacerlo, pero también Pablo fue llevado a predicar el evangelio a aquellos que están en una posición de gobierno, de eminencia. Y cuando Pablo lo hizo, y lo hizo sin temor, lo hizo con pleno conocimiento del evangelio, Dios lo respaldó y lo defendió, y le dio sabiduría y le dio inteligencia para que él pudiera cumplir el cometido de Dios, como estaba ya dado por órdenes del cielo. Pablo nunca rehuyó obedecer la visión. Pero fíjese bien, los siguientes capítulos hablan de la manera en que Dios siguió obrando en la vida de Pablo. Mire, la multitud de los judíos, a pesar de que Dios seguía salvando a Pablo de una muerte segura, los judíos no se daban cuenta que el propósito de Dios continuaba para la vida de Pablo. El hecho de que él haya escapado una vez de salvar su vida, no quiere decir que los judíos dejaron de perseguirlo. Miren, en el capítulo 22, ya versículo 10, dice la Biblia, 23:10, perdón. Dice, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor, oiga bien de qué tenía temor el tribuno, teniendo temor por ellos,
teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Wow, si el tribuno no llega y lo rescata, ¿en qué condiciones hubieran dejado a Pablo? Despedazar es una palabra fuerte. Y amados, quiere decir que lo iban a despedazar literalmente, lo podían haber matado de esa manera o dejado muerto después de que hubiera padecido mucho. Pero Dios lo defendió. Entonces Pablo estaba disfrutando de persecución, pero a la vez de socorro divino. Nunca la Biblia dice que Dios abandonó a Pablo mientras él trabajaba para cumplir su propósito. Y así, mire, hay una manifestación del poder y el socorro divino que vale la pena que la leamos, por si nunca la había leído. Fíjese que los judíos, al ver que no podían darle muerte a Pablo en una forma legal, aquí dice la Biblia en el versículo 12 y 13 del capítulo 23. Venido el día, dice, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. O sea que oraron y ayunaron, ¿para qué? Para cometer un homicidio. Entonces, y dice la Biblia que eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. O sea, ya eran 40 enemigos declarados dispuestos a matarlo. Mire, enfrentar a 40 enemigos, ¿será fácil o no? La muerte era casi segura. Pero oiga bien, y para Dios es problema 40 enemigos. Mire lo que hizo Dios. Mire, aquí está, me encanta esto. El versículo 23. ¿Qué hizo el tribuno? Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix el gobernador. 40 enemigos de Pablo, ¿cuántos le puso el Señor a favor? 470 soldados. ¿Qué podían hacer 40 judíos contra 470 soldados romanos? ¿Es bueno el Señor para defender a sus siervos? Amado, bueno, los aplastó literalmente. Aquí no había ninguna opción para los judíos. Y amados hermanos, vea usted, si Pablo hubiera dicho, ahí son 40, hoy tengo muerte segura. Entonces, amados, a Dios le hubiera agradado que Pablo hubiera sentido temor solamente por 40 judíos que lo amenazaban. Él tenía más recursos. Dios siempre tiene más recursos para defendernos que nuestros enemigos para atacarnos. Él siempre gana, Dios nunca pierde. Y amados, esas victorias del Señor, como son del Señor, simplemente son milagros con los cuales Dios nos está mostrando su amor para nosotros. Pero claro, nosotros estamos haciendo un trabajo para Él. Entonces Dios sabe cómo cuidarnos. Y aquí mire, esto, si a usted no le parece asombroso, este gran milagro de defensa, claro, los judíos no tuvieron otra opción que renunciar a su propósito. ¿De qué les sirvió orar y ayunar a estos 40 hombres? De nada. Y Pablo era un solo hombre. Entonces yo digo, 470 hombres para cuidar un solo hombre. Pero así es el cuidado de Dios, así es de grande. Amados, quiero que se dé cuenta que no me estoy inventando yo esta defensa. Es Dios el que está mostrando hasta dónde Él es capaz de actuar para defendernos a nosotros y que no nos haga daño nadie, ni siquiera en un pelito, ¿sí? Amados, con esa evidencia habrán renunciado a los judíos a seguirlo amenazando para matarlo. No, ellos siguieron, hermanos. Ellos siguieron. Y oiga bien, ¿y cuál era el gran pecado que Pablo cometía? Porque uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y por qué lo odiaban tanto? Lo dice la Biblia, mire, capítulo 24, versículo 14 y 15.
Mira ahí. Pero esto te confieso, hablándole a Félix, esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, o sea, los judíos llamaban herejía el evangelio de Jesucristo. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. Oiga bien, ¿cuál es la esperanza? De que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Amados, Pablo lo único que estaba anunciando es la resurrección de cada uno de nosotros. Amados, ¿vamos a morir? Seguro que sí, pero vamos a resucitar. Y esa resurrección que Pablo anunciaba era lo que los judíos no podían entenderlo. Y no podían entender que si Cristo resucitó, primicia es de los que vamos a resucitar en Él. Y entonces, hermanos, oiga, era malo lo que Pablo estaba haciendo. Estaba anunciando la esencia del evangelio de Jesucristo. Y eso ponía furiosos a los judíos. Y por eso es que no bajaban la guardia para matarlo. Y amados, los judíos siguieron en su intento de matarlo. Capítulo 25, más adelante, 2 y 3. Oiga bien, ahora vienen los religiosos a hacer la persecución. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Mire, fue un ruego que hicieron los religiosos, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Eran tercos estos judíos, eran necios, preparando ya una segunda conspiración contra el apóstol Pablo. Pero ninguna de sus acusaciones podía ser probada porque todas eran falsas acusaciones. Entonces, amados, mire, aquí uno tiene que entender que el evangelio lo tenemos que vivir de otra manera. Bienaventurados, dijo el Señor Jesús, seréis cuando por causa de mi nombre os persigan y os vituperen. Y uno dice, queremos esa bienaventuranza. Porque, amado, es decir, si me persiguen, hablan mal de mí, me traicionan, tantas cosas que pueden hacer contra nosotros. Y, amados hermanos, nosotros continuamos y cosechando la bienaventuranza de la persecución. Aquí Pablo estaba gozando la bienaventuranza por ser perseguido por causa del nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Nada hay mayor en poder que el nombre de Jesús. Y mire, y Pablo se siguió enfrentando a crisis vergonzosas de parte de los judíos. Mire, aquí habla un pasaje que aún este gobernador Félix esperaba que Pablo le diera dinero a cambio de darle libertad. O sea, corrupción había, hermanos. Corrupción judicial había. ¿Y a dónde dice eso, pastor? 26, capítulo 24, versículo 26. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. O sea, como no pagó la corrupción, lo tuvo preso 2 años. ¿Qué hubieras hecho tú, hija? ¿Le hubiéramos dado dinero para que nos suelte? Aquí vemos, amado, es que Pablo era un hombre de otro calibre. Y Dios estaba permitiendo esa persecución a su siervo, a su apóstol, a su escogido para predicar el evangelio a los gentiles. Dios sabe capacitar a sus siervos para que resistan la batalla por la predicación del evangelio. Y le demuestra a ellos que a pesar de lo dura que pueda estar la tormenta, Él siempre está ahí. Él siempre está cuidando, Él siempre está vigilando, Él siempre está atento. Él nunca pierde el control de nada. Los que perdemos el control somos nosotros. Nos desesperamos. Mire, ¿ha oído usted un refrán que hay en el mundo
que dice que se está ahogando en un vaso de agua. Para Dios, Dios así nos ve. Cualquier problema que nosotros tengamos, Dios dice: hija, te estás ahogando en un vaso de agua. Tu problema no es problema si lo pones en mis manos. Pero si lo quieres poner tú, la solución, con media gota de agua te vas a ahogar. O sea, hermano, ¿dónde vamos a confiar los recursos de salvación? ¿En nosotros mismos o en el Dios eterno que nos ha dado a Cristo? Bueno, porque uno tiene que tener seguridad de recibir la bendición de la protección y la provisión de Dios. Pero amados, si nosotros confiamos en nosotros mismos y nosotros tenemos la inteligencia y los contactos para resolver un problema, Dios te va a dejar, hermano. Resuélvalo pues usted. Y vamos a darnos cuenta de que podemos o que no podemos. Ok. Amados hermanos, y oiga bien, todo esta cárcel, esta amenaza de los judíos, llevó a Pablo a un punto de desesperación, porque ya él perdió la esperanza de que a través de una ley justamente aplicada, él pudiera recuperar su libertad. Si no había delito, ¿por qué tanto tiempo preso? ¿Y por qué Dios, puede decir usted, castigó tanto a este hombre? Dios nunca se equivoca. Diga eso. Amado hermano, si Dios permitió 2 años de cárcel injusta para Pablo, ¿cuántos años puede permitir que nosotros padezcamos para que nos amanezca? Y no nos está castigando, nos está madurando la fe. Nos está probando si realmente somos fieles a Él. Muchas razones puede tener el Señor, pero Dios es bueno y es perfecto y es justo. Y si Pablo tuvo ahí 2 años de cárcel de puro choto gratis, amado, tal vez nosotros podemos estar entendiendo mejor la razón de nuestras tormentas. Fíjese bien. Pablo apeló a César, dijo: no, con los judíos no voy a tener justicia. Entonces, como era él ciudadano romano, le dijo al gobernador: no, ya no quiero más trato con los judíos, apelo al César. El César era el emperador de todo el imperio romano, era la máxima autoridad, era un hombre poderosísimo. Es como que usted diga ahora: apelo a Trump o apelo a Putin. A esa instancia voy a apelar para reclamar justicia. Ese era César al cual Pablo estaba apelando. Y claro, el carácter de este hombre impactaba a los líderes de ahí de la provincia de Judea. Apareció el rey Agripa. Agripa era el sucesor de los Herodes, que ahora tenía gobierno judío sobre ese territorio de Cesarea. Y entonces lo vino a ver Agripa porque había oído de Pablo. Y los capítulos 25, 26 relatan la manera en cómo Pablo trató de tener una defensa ante Agripa, el rey judío, que tenía poder para soltarlo, pero Agripa tampoco lo soltó. Porque como había apelado a César, entonces le dijo: quédate en la cárcel. Si a César has apelado, a César vas a ir. Finalmente, después de tantas cosas, Pablo llegó hasta el barco que lo llevaría preso hasta Roma. ¿Verdad que ya había sufrido bastante? ¿Ya había sufrido bastante o todavía faltaba? Aquí lo peor estaba por venir. Hermano, y usted se pregunta: pero si era Pablo, el hombre de Dios, el apóstol escogido, ¿sería justo de parte de Dios haberle permitido a Pablo todas estas tribulaciones? Era justo. Diga, era justo. Aunque nuestra justicia humana no lo entienda ni lo acepte, si la justicia divina está permitiendo estas pruebas y estos dolores, eran buenas para Pablo. Amado, mire, estamos tratando de enseñarles lo que es el verdadero cristianismo, y un hombre como Pablo es verdadero ejemplo de cómo vivir
un verdadero cristianismo. Aquí estaba solo Pablo, otra de las cosas. Hoy a la iglesia le gusta la actividad social, los convivios, y no digo que estén mal, pero amados, como que nos gusta más sociabilizar en la iglesia que sufrir por Cristo como miembros de la iglesia. Y el evangelio es, amados, es amor sacrificial por los perdidos. Nosotros no podemos ser indiferentes a la condenación que hay aquí alrededor, ¿o sí? Entonces Pablo estaba siendo preparado por Dios para que fuera un soldado eficaz. El libro de los Hechos no termina con la muerte de Pablo. Después de que Pablo salió libre de la prisión en Roma, probablemente vivió Pablo unos 5 o 6 años más, hasta que fue preso nuevamente en Roma, donde sí finalmente encontró la muerte. Pero aquí la muerte de Pablo todavía faltaban muchos años para que llegara, ¿sí? Entonces Dios lo saca, lo mete al barco, pero Dios sabe también cómo consolar en medio de la tormenta. Vamos al capítulo 27 porque el tiempo se pasa rápido en esto, ¿verdad? Miren, capítulo 27, versículo 1 y 2. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Está bien detallado eso, ¿verdad? Al otro día llegamos a Sidón y Julio, aquí viene, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Vaya, como que le estaba yendo mejor en el barco que en las prisiones de los poderosos. Aquí lo estaban tratando bien, y lo dice la Biblia, lo trataron humanamente. Qué importante, amados, siempre Dios sabe el socorro que necesitamos. A veces nos manda bálsamo para que sane las heridas, pero aquí le estaba llevando un bálsamo para su alma. Mire, ha de haber sido muy triste para él estar solo y que a nadie le importara lo que él estaba sufriendo. Pero aquí se le permitió que algunos amigos lo atendieran. Ese es un respiro, ¿verdad? Pero ese respiro duró poquito. Porque, amados, cuando empezó el barco, ya zarpó el barco y ahí iba en alta mar, la Biblia dice que la navegación no fue fácil. Estaban caminando hacia el propósito de Dios, pero los vientos eran contrarios. Así dice la Biblia, versículo 4, porque los vientos eran contrarios. Entonces navegaron y el versículo 7 dice, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Ahí hay que ver el mapa para describir la geografía del trayecto. Pero amados, lo que quiero decirles es esto. La navegación ya estaba siendo peligrosa. O sea, y eran marineros los que estaban a cargo de estas naves. Pero las aguas, hay olas que son muy altas y los barcos navegan con mucha dificultad, y si el viento es contrario casi se retrocede. Entonces Pablo lo estaba observando, pero oiga bien, llegaron finalmente a un lugar que se llama Buenos Puertos. Ahí está en el versículo 8, y dijeron, aquí vamos a pasar el invierno. O sea, un invierno dura 3 meses, y Pablo estaba ahí con como 250 presos que iban en el barco. Entonces, amados, la condición no era muy favorable, pero dijo el capitán del barco, miren, este puerto no es tan bonito como otro aquí cerquita, que donde podamos pasar el invierno, y la nave pues aquí va a estar segura, tranquila. Y todos, fíjense, en el versículo 10 dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Muchas veces, amados, nos parece que lo que está sucediendo, qué bonito, está bien así,
pero no era eso lo que los iba a librar de lo que venía. En ese trayecto tan corto como de aquí a allá, movieron el barco y esa distancia tan corta fue suficiente para que chocaran contra un viento huracanado. Ahí dice, versículo 14. Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y ahí viene realmente lo que es una tempestad de veras. ¿Quiénes han andado en barco en alta mar alguna vez? Eso es literalmente espantoso. Yo una vez cometí esa locura y quedé altamente arrepentido. Y el mar no estaba para nada picado, pero ese movimiento de las olas arriba y abajo, mire, es un mareo horroroso que no le deseo eso a nadie. Me escapé a morir, me puse verde, amarillo, de todos colores. Entonces, y el amigo que me dijo, mira qué bonita la diversión, para mí eso fue una tortura. Pero Pablo aquí pasó, mire, se lo tengo que hacer corto porque el tiempo me está comiendo. 14 días de tormenta, 14 días sin comer, 14 días en que, dice el versículo que leímos, el 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pregunta: ¿a quién de los que estamos aquí nos ha parecido que ya no hay esperanza, ya no hay solución para lo que estamos viviendo? Parece que vamos a ser vencidos y muertos por el problema que tenemos, sea problema de salud, porque a veces, hermanos, los problemas de salud todavía ni siquiera hemos ido donde el médico y ya nos damos, porque la mente es tan perversa. No, a lo mejor es cáncer, no, a lo mejor es un ataque cardíaco, tantas enfermedades que los médicos conocen que pueden ser fatales. Y amados, a veces nos dejamos vencer aún por enfermedades inexistentes, pero a veces son verdaderas enfermedades y dudamos que Dios nos pueda sacar adelante. ¿Verdad que sí? Creemos que la situación, ya los cobradores prácticamente viven en nuestra casa y se quedan ahí sentados en la sala para amenazarnos que nos van a quitar todo. Y nosotros creemos que esa tormenta es invencible. Y como usted ya afirmó, entonces es que él se siente con derecho a torturarlo cobrándole. Y así hay muchas tribulaciones y tormentas que nosotros podemos sufrir. Y pensamos que Dios no nos va a sacar adelante. Perdemos la esperanza de salvarnos, ¿verdad que sí? Y amado hermano, Dios nunca pierde el control. Él la tormenta la tiene bien calculada y medida. Mire, probablemente venga un terremoto violentísimo aquí por esta región y quizás muera mucha gente. Los enemigos de Dios acusan a Dios. ¿Y este Dios por qué permitió eso? La pregunta les compro. Y el pecado no tiene factura. Pero amados hermanos, Dios sabe quiénes son los que van a morir y los que van a quedar. ¿Y en qué condiciones van a quedar? O sea, a Dios no lo asusta nada. Un huracán como estos, amados, estaba totalmente gobernado por la mano de Dios. De hecho, fue la mano de Dios la que movió ese viento. Y sabía que Pablo, su siervo, iba en ese barco. Y probablemente era el único hijo de Dios que iba en el barco. Y por culpa de Pablo se levantó la tormenta y también se levantó toda esa hambruna de 14 días que sufrieron. Porque mire, echaron al agua el trigo y todas las provisiones. Así era de peligrosa la tormenta. Y Pablo dice, en medio de esa tormenta, dice: esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Pablo, no temas. Diga su nombre, amado hermano. Catherine, no temas. Amalia, no temas. Irving, no temas. Alison, no temas, hija. Digamos todos: no temeré. Confiaré en el Señor, aunque crea que me estoy muriendo. No me voy a morir.
Dios me va a rescatar, Dios me va a sanar, Dios me va a proveer, Dios me va a defender, Dios me va a dar gracia, Dios me ama, soy su hijo, Él me cuidará. En esa fe es que tenemos que vivir. El que vive en esa fe ve los milagros continuamente. A esos que están pasando una tormenta oscura, tenebrosa, Dios les dice: no temas, no temas. Pero hay que decir así, porque el Dios de quién soy y a quién sirvo. Ahí está la clave. Si usted realmente es hija de Dios, hijo de Dios, y le sirve a Dios, tenga por seguro, tormenta que venga, Dios va a estar sobre su vida. Y a veces la tormenta viene porque usted se aleja de Dios, porque usted deja de orar, deja de leer la Biblia. Usted quiere vivir su cristianismo a su manera. Y Dios dice: no, hija, ven, tormenta. Pero no la va a matar, solo la va a sacudir hasta el punto que usted reaccione y diga: no, hombre, he dejado de ir a la iglesia, he dejado de servirle a Dios, he dejado de tener comunión con Dios, y por eso es que me ha venido la tormenta. La tormenta nunca viene sin causa, dígalo. Y si me está pasando esta tormenta en mi vida, yo mismo la he provocado por mi indiferencia a Dios, porque no hago caso. Ya no quiso decir, pero es la verdad. Amado hermano, por supuesto que la tormenta terminó. La tormenta no dura para siempre, pero la tormenta, hermano, tiene que tener un resultado que a usted le traiga bendición. Pablo lo había dicho: el ángel del Señor me dijo, el barco se va a destruir. Y la Biblia relata la destrucción del barco, pero nadie se va a morir. Y ya para terminar, mire, cuando el barco ya encalló, o sea, se partió, los soldados, versículo 42, entonces los soldados acordaron, ¿qué cosa? Matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Mire, otro milagro. Ya se había salvado de la tormenta, ahora lo querían matar los propios soldados. Y el centurión dijo: no, hombre, ¿cómo van a matar a Pablo? ¿Quién puso esa defensa contra Pablo, a favor de Pablo? Dios tuvo control hasta el final. Y amado hermano, creo que la iglesia tiene que estar bien segura, porque, amado, probablemente usted esté pasando una tormenta. Yo también tengo mis tormentas y tengo que indagar por qué me ha venido la tormenta. Y espero que la tormenta me esté pasando porque estoy sirviéndole a Dios, porque estoy haciendo la voluntad de Dios, y Dios me está perfeccionando y me está diciendo: falta mucho camino todavía, tiene que estar más preparada, más fuerte. Y amado hermano, Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe cómo lo está haciendo, y Dios sabe por qué lo está haciendo en este momento. Y quiero que sepa una cosa: Dios lo está haciendo bien. O sea, todo lo que Dios hace es bueno y es perfecto. Los milagros, como los vio el apóstol Pablo, los vamos a ver siempre. Los vamos a ver siempre en medio de la tormenta. ¿Quiere ver milagros? ¿Quién quiere ver milagros? O sea, para ver milagros, ¿dónde se ven los milagros? En medio de la tormenta. Y oiga bien, Pablo vio una vida llena de abundantes milagros y vivió siempre en tormenta. No le he relatado nada acá que no sea tormenta para Pablo, pero en medio de la tormenta Dios siempre le puso el socorro a tiempo.
Y que nos quede claro, amados hermanos, Dios siempre nos va a socorrer y Dios siempre nos va a sanar. Dios siempre nos va a proveer. Dios siempre nos va a defender. Dios siempre nos va a conceder gracia a los que le servimos, a los que somos hijos suyos. Y amado, cerrando esto, los mismos milagros que Pablo vivió son los milagros que necesitamos hoy, cada uno de nosotros. Y como a usted le gusta que oremos por milagros, pues es lo que vamos a hacer ahora. Y sepa que esa tormenta que está pasando hoy, a lo mejor está durita, a lo mejor está salvajemente dura. Si usted le sirve a Dios, oiga bien, si usted le sirve a Dios de verdad, como hijo, como hija de Dios, soporte la tormenta. Ahí está Dios, ahí está Dios. Y Él, a su tiempo y a su manera, va a tocar para una manifestación. Pero amado, si usted no le sirve a Dios, si usted no es hijo de Dios, pues que Dios lo ampare. La única esperanza que tiene es entregarse a Cristo. Entregarse a Cristo. Porque Cristo, el que se entrega a Cristo, entra a estar bajo la sombra del Altísimo. Y ahí hay socorro, ahí hay esperanza, ahí hay amor. Entonces, amados, quiero que se ponga de pie aquel que quizás ha venido hoy desesperado. Quizás su condición es desesperada. Ya no sabe qué hacer. No ve claro. Más bien tiene temor de que llegue la noche y peor que llegue mañana. Porque mañana quizás se le ha anunciado una situación mucho más difícil. Pero la mano de Dios siempre está extendida a favor de sus hijos. Y amados, y con más gracia con los que le sirven. A esos Dios los socorre y los salva de muerte segura, de destrucción segura. ¿Quién quiere orar conmigo a esta hora para decirle: Señor, ya entendí por qué me está pasando la tormenta? Necesito orar, clamar a ti para que tengas una vez más misericordia y pueda recibir hoy esa paz, esa confianza de saber que como hijo tuyo que te sirvo, tú estarás conmigo. ¿Quién quiere orar conmigo? Póngase de pie. Que realmente quiera de verdad conocer el poder de Dios, el poder milagroso de Dios. Y amados, como Pablo lo recibió, también nosotros lo vamos a recibir. Pero acuérdese, hijo de Dios, hija de Dios, sirviéndole a Dios. Ahí está todo. Y si no le está sirviendo, pues ¿qué le conviene? Servirle. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amante Dios y Padre bueno, Dios mío, qué importante enseñanza nos da tu palabra acerca de estos milagros maravillosos que tú hiciste en favor de la vida de tu siervo Pablo. ¿Cómo lo defendiste, Señor? ¿Cómo lo sustentaste? ¿Cómo le proveíste, Señor, en momentos en que parecía que la causa estaba perdida? Cuando ya no había esperanza.